Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hoy un subrayado muy especial sobre el versículo 35 de este capítulo. De todas las maneras posibles, les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles, que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús. La felicidad está más en dar que en recibir. Entonces, esta es la frase que hoy la palabra de Dios nos está dando y que es muy conocida también entre nosotros, ¿verdad? Muy veces ñande con a frase con añande ya repetí. Pero Pablo insiste en 35 de todas las maneras posibles. De todas las maneras posibles. Y aquí nos iba mostrando cómo Pablo desde un principio comienza a hacer de todo. Pablo desde un principio lleva al pueblo, a la gente. Estas son las figuras y actitudes inspiradoras para nosotros. Nuestro Papa Francisco, cuando dice esa frase, salgan, hay que salir. Iglesia en salida, ya sé que ya guataque, ya póquena, peñan de yara y potada. Porque el primero que sale a caminar, el primero que sale a buscar al hombre pecador es Dios, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 8. Halaj, Dios que camina, Dios que busca al hombre que se ha perdido. Así también después tenemos siempre el caminar de Dios, el caminar de los profetas, el caminar de todo aquello que nos ayuda o nos llama a hacer un camino verdadero de santidad, de conversión. Jesús también es presentado en todo el Evangelio como alguien que está siempre en camino, alguien que está siempre en movimiento. Uno de los evangelistas que más le pone a Jesús en un accionar continuo es San Marcos, y justamente el primer evangelista. Venían de Yarajete cuando Puitaya, venían de Yarajete Cucuea, de aquí para allá. Y detrás de ese movimiento que va realizando viene también toda esa enseñanza continua que Jesús va haciendo caminando. Y ahora nos encontramos, por eso en este versículo 35, de todas las maneras posibles. No dice así, de todas las maneras posibles. El movimiento, el accionar, el buscar siempre las cosas de Dios. Les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles y que es
preciso recordar las palabras del Señor Jesús. Aquí entra, les he mostrado que así, les he mostrado. El verbo es esencial, mostrar, es acá, de oír areña muy aupevejina lleva, que los otros sigan mirando. Nosotros dijimos ya en varias oportunidades que Pablo es uno de los únicos que se anima a decir, imítenme a mí, pe yapola sea yapoa, pe mañana va a ser yapoa, coanga pe yapoa, y lo mismo que sea yapoa. No es fácil, queridos amigos. Incluso si nosotros decimos así, hasta, entre comillas, pecaríamos de soberbios, ¿verdad? Si yo comienzo a decir, ¿saben qué? Hagan un poco, hagan, vivan como yo vivo, hagan lo que yo hago, ¿verdad? Pero en la lógica cristiana, y sobre todo como la presenta aquí Pablo, no está mal absolutamente lo que él está diciendo. El hecho de que nosotros imitemos, el hecho de que nosotros hagamos lo que él está haciendo, nos lleva también a una reflexión profunda en que nosotros tenemos que mirar y decir, bueno, Shebamba te coina, Shebamba eshei coina, Shebamba epalaya poena, Shebamba eshei katu ame eve, pese yehewi peñandra pisacuera penguara. Y todas estas elementales reflexiones también a nosotros nos ayudan a ser mucho mejor y a responder como Pablo mismo responde. Entonces por eso les dice, yo trabajé duramente y se debe ayudar a los débiles y que es preciso recordar las palabras del Señor. Da más alegría, ¿verdad? Dar que recibir. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cristianos, vayamos, júbilos al alma, la estrella nos llama junto a Belén. Hoy ha nacido el Rey de los cielos.
El Papa recibió a una delegación del Patriarcado Ortodoxo de Constantinopla. Vinieron a Roma para asistir a las celebraciones por la fiesta de San Pedro. El Papa les recibió en el Palacio Apostólico. Il dialogo tra le nostre chiese non comporta alcun rischio per l'integrità della fede, anzi è un'esigenza che scaturisce dalla fedeltà al Signore e ci conduce a tutta la verità. Durante ese encuentro, el Papa afirmó que desea de todo corazón viajar a Turquía en 2025 para celebrar un importante evento ecuménico, el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Roma es la sede de Pedro y Constantinopla, la actual Estambul, la de su hermano Andrés, que depende de la Iglesia Ortodoxa. Por eso es tradición que el Papa envíe una delegación a Turquía para celebrar San Andrés y viceversa. El Día del Señor. Esta es una frase de la Biblia que las personas religiosas usualmente usan cuando hablan del fin del mundo. Sí, cosas como el Armagedón o el Apocalipsis. Quizás estés familiarizado con esta imagen de Jesús regresando en un caballo blanco. Él tiene una espada para traer el juicio final. Todos quieren saber qué va a pasar. Entonces, muchas de estas imágenes vienen del último libro de la Biblia. Pero para entenderlas, tienes que regresar al primer libro. Cuando la historia comienza, vemos a Dios crear un mundo asombroso. Luego, Él les da a los humanos el poder para gobernar en su nombre. Pero los humanos son tentados por este misterioso personaje no humano que les hace una promesa. Podrás definir el bien y el mal en tus propios términos y ponerte en el lugar de Dios. Justo lo que ellos hacen. Las historias resultantes se tratan de las relaciones rotas y la violencia que esto ocasiona. Sí, esta promesa crea enormes problemas. Ahora, todos tienen que protegerse a sí mismos y luchar por sobrevivir. Todos están usando la muerte como un arma para ganar poder. Todo lleva a la historia de la construcción de la ciudad de Babilonia. O en hebreo, Babel. Todos se unen para elevarse a ellos mismos al lugar de Dios. Y Dios sabe lo devastador que esto podría ser. Toda una cultura redefiniendo el bien y el mal como si fueran Dios. Así que Dios confunde su lenguaje y los dispersa. De aquí en adelante, Babilonia se convierte en una clase de ícono en la historia bíblica. Es una imagen que representa la rebelión corporativa de la humanidad contra Dios. Y la siguiente vez que vemos esto es en la historia del antiguo Egipto. Es cierto, el faraón, rey de Egipto, se siente amenazado por estos inmigrantes israelitas. Él empieza a matar a todos los niños y esclavizar al resto. Esto es realmente malvado. Sí, Egipto es como una Babilonia más grande y malvada. Ellos se cuidan a sí mismos a costa de los demás, redefiniendo el mal como bien. Así que Dios le retorna a Faraón su propio mal. Su orgullo lo impulsó y fue tragado por la muerte. Después de esta gran liberación, los israelitas cantan una canción acerca de cómo Dios es su guerrero que los liberó del mal. Los israelitas se referían a este momento como el día. El día en que fueron rescatados de un sistema humano corrupto. Y cada año, desde ese momento, los israelitas han celebrado el día de su liberación con una cena simbólica de un cordero sacrificial. Se llama Pascua. Eventualmente, Israel llega a su propia tierra y tiene sus propios reyes y se enfrenta con nuevos enemigos. Así que ese pasado día del Señor, celebrado en cada Pascua, comienza a generar la esperanza de que Dios traerá el día de nuevo para salvar a Israel de las nuevas amenazas. Ahora, allá en las colinas, había un pastor de ovejas llamado Amós. Él fue designado por Dios como profeta para anunciar impactantes noticias a Israel, que Dios traería otro día del Señor contra sus enemigos. Y esta vez, el blanco es Israel. ¿Qué? Tristemente, los líderes de Israel también habían redefinido el bien y el mal por sí mismos, resultando en corrupción y violencia. El pueblo de Dios se ha hecho como Babilonia. Los oprimidos se convirtieron en opresores. Babilonia parece como una trampa de la que nadie puede escapar. Así que el día del Señor viene sobre Israel. Son conquistados, llevados cautivos al exilio. A partir de ese momento, Israel sufrió bajo el gobierno de continuos imperios opresivos. Esta es la historia en la que nació Jesús. Sí, en ese tiempo el imperio opresivo sobre Israel era Roma. Entonces, ¿va Jesús a confrontar a Roma, deshacerse de ellos? Bueno, no. Jesús vio como el verdadero enemigo a ese mal misterioso y no humano, ese mal que había seducido a Babilonia, Egipto, Roma e Israel. Toda la humanidad se ha rendido a la promesa del poder del maligno. Esto es lo que Jesús resistió solo, en el desierto, cuando fue tentado a utilizar su poder con fines egoístas. Pero él no lo hizo. Después de eso, él empezó a confrontar los efectos del mal en los demás. Empezó diciendo que iría a Jerusalén para la Pascua, para una confrontación final con el mal de Israel y Roma, muriendo. ¿Morir?
pero eso luce como un fracaso. Jesús dejaría que el mal agotara todo su poder sobre él, usando su única arma verdadera, la muerte. Jesús sabía que el amor y la vida de Dios eran todavía más poderosos, que Él podía vencer al mal volviéndose el Cordero de Pascua, entregando su vida en un acto de amor. Y algo cambió ese día. Cuando Jesús derrotó al mal, Él abrió un nuevo camino para que cualquiera pudiera escapar de Babilonia y descubrir esta nueva clase de poder, esta nueva forma de ser humano. Ok, así que algo cambió, pero el poder del mal todavía está vivo y funcionando, y nosotros seguimos construyendo nuevas versiones de Babilonia. Cierto. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, apunta hacia el futuro y el último día del Señor. Es cuando el reino de Dios viene a confrontar a la Gran Babilonia. Es la imagen de todas las naciones corruptas del mundo. Sí, eso es todo. El Armagedón, el juicio final. ¿Cómo acabará Jesús con el mal? Bueno, no es lo que podrías esperarte. En Apocalipsis, el Jesús victorioso se simboliza con un cordero sacrificado manchado de sangre. Y luego, cuando Jesús llega al final sobre su caballo blanco para confrontar al mal, Él está manchado de sangre antes que la batalla siquiera comience. ¿Premanchado de sangre? Eso es una imagen extraña. Más bien, Él venció con su sangre cuando murió por sus enemigos. Y la espada está en su boca, un símbolo de la autoridad de Jesús para definir el bien y el mal y hacernos responsables cuando traiga finalmente la justicia de una vez por todas. Y así, mientras tanto, el Día del Señor es una invitación para resistir la cultura de Babilonia. Y es una promesa de que un día Dios liberará nuestro mundo de la corrupción y traerá las cosas nuevas que tiene preparadas. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y hoy el versículo 26. Ya cuando Pablo aquí presenta todo lo que él había recibido, todo lo que él había también ofrecido, todo lo que él había dado de por sí, de su esfuerzo también. Él siempre va contando y va mirando todos los elementos. Fíjense que después de haberse presentado y haber dicho yo hice todo lo que pude, después él saca como una partecita, como una cierta conclusión, ¿verdad? Desde el versículo 22. Y ahora, como encadenado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá. Solo sé que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. También aquí, de cierta manera, Pablo les estaba contando y les estaban diciendo, ¿saben qué? Yo solamente procuro hacer la voluntad de Dios. El hecho de decir, ay de mí si no evangelizara, ay de mí si yo no propagara el evangelio de Jesucristo, ay de mí si yo no me lanzara, ¿verdad?, para todos. Evidentemente que yo sería un gran egoísta, porque el Espíritu Santo me va indicando, me va mostrando, me va diciendo, incluso las tribulaciones y problemas por las que uno va pasando cuando uno dice la verdad. Pero poco me importa la vida mientras pueda cumplir mi carrera y la misión que recibí del Señor Jesús, la de dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. La de dar, entonces, esto, el testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. Él siempre lo tiene muy, muy, muy presente, que esto es lo que el Señor le está pidiendo. Esto es lo que Él recibe verdaderamente cuando Él perseguía a los cristianos, se va como para mandarlos a justiciar o para mandarlos a la prisión. Es ahí donde se encuentra con el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, yo no te persigo. Claro que sí, en la medida en que le estás persiguiendo a uno de estos hermanos míos, me estás persiguiendo a mí. Y es ahí donde abre los ojos, oye esa cuá, oye esa pa, y entonces se pone en un proceso también de esa ceguera, de un encuentro personal con el Señor.
es aquí donde tengo que hacer un camino para poder abrir, y esas escamas, dice, que se caen de los ojos de Pablo y desde ahora le hacen ver. También con la intervención, ¿se acuerdan? La intervención de Ananías. Ananías que también recibe ese mensaje del Señor, te irás y ahí le vas a dar a este Saulo de Tarso, levantarlo, porque yo lo he escogido también para una misión muy importante. Y bueno, así vamos viendo, y Pablo esto es lo que recuerda, que él va descubriendo también paso a paso. Después continúa, porque no hemos omitido nada para anunciarles plenamente los designios de Dios. Velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios. Esta es una de las profecías también, así como entran los grandes profetas del Antiguo Testamento, donde primero pide, velen por ustedes, pena engo, allá peña tendrá la pendere coere, pena la pe mañana, maba peña la pe yapoina, a pecha mante ahí, catuta peña lleva pe, peme la pendera pichacuera, a la gente con quienes ustedes están viviendo y con quienes ustedes están trabajando. Y entonces velen por ustedes mismos. Y desde ahí, queridos amigos, lo que Pablo está haciendo y lo que a Pablo le preocupa. A operar entonces, no hay 20 miletos, yo 20 que se coa peña y mongueta milla, esa mi, va a lo y coa cuejan, va esa pañande, ya mañana, te non de goto. Ya mañana, ya esa, va epa, peñan de yara, hoy cuan eñan de ina. Y así es que le llama, se reúnen, vienen, se encuentran en Mileto y ahí les da entonces esto que ellos sienten y esto que ellos viven en su corazón. Y les enseña, ¿verdad? Allí entonces el Espíritu Santo a ustedes les ha constituido, le dice, les ha constituido. Los famosos tendotá. Y hay puro te añade lleva tendotá, tenon de peguá, peuatá, y la peña de nenon de pejo. Y por eso que tiene sentido también cuando Pablo se presenta y dice, imítenme a mí, peyapola shayapoa. Parece una soberbia o parece un tipo orgulloso para decir, peyapona la shayapoa, amigo, la shayapoa, nosotros le miraríamos así con los ojos más esconde. Y sin embargo, en la lógica, como nos dice la palabra de Dios, todos nosotros tendríamos que decir así, ¿verdad? Todos nosotros tendríamos que invitar a los demás a que imiten lo que nosotros vivimos. ¿Por qué? Y porque estamos viviendo de acuerdo a los mandamientos del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón
plenamente en el Señor, que sea solo Él nuestro tesoro, como las aves del cielo, como las flores del campo, vivamos libremente en su amor. Pues donde esté nuestro tesoro, nuestro corazón estará, y a donde esté nuestro anhelo, allá nuestro pensamiento irá. Vivamos libremente en su amor, porque el Señor sabe bien lo que nos falta, llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Como una lámpara encendida, así nuestra vida brillará, iluminando en las tinieblas y confortando a los que sufren. Llevemos el mensaje de su amor. Sin temor entregamos nuestra vida a Dios que nos ha amado tanto. Vida eterna nos espera, y el 100 aquí en la tierra. Llevemos el mensaje de su amor, porque el Señor sabe bien lo que nos falta y llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Porque el Señor sabe bien lo que nos falta y llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Confiando en el Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Charañe e Nuevo Testamento y estamos con el versículo 37. Todos se pusieron a llorar, abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente. Bueno, y entonces estamos concluyendo nosotros en el bloque anterior diciendo, cuando uno ama a la otra persona y solamente cuando siente ese amor verdadero. San Juan Bosco tenía una frase muy interesante que le decía a sus chicos, ¿verdad? Y les hablaba del amor y del corazón, ¿verdad? No basta absolutamente amar a los jóvenes, decía él, sino que es necesario que los jóvenes se sientan amados. Miren que esto es muy interesante y esto es lo que está sucediendo aquí, lo que nos está diciendo Pablo, ¿verdad? Porque
Pablo también podía decir, lleva peyumi ape, ya SPM está etcétera, porque ya jamás hasta Jerusalén, de cuál voy a UPB Mujeriré, quien sea en Baeva, de cuál ya yo etcétera. O sea, le va diciendo todo lo que acabamos de reflexionar en este discurso de despedida a los ancianos de Éfeso, pasando por Mileto, los reúne y les habla. ¿Verdad? Podría haber dicho eso, que incluso nosotros podemos decir es como lágrima de cocodrilo, ya en de Allepa. O sea, como diciendo, como un cumplido. Ayúdame por no que las desagradecido y tereí por la ayuda de ustedes, porque al final de cuentas son ustedes los que van a llevar adelante estas comunidades. Mire que Pablo confía tanto. 3 años él estuvo en Éfeso, 3 años más, pero después pone las bases. Pablo se siente verdaderamente misionero. Interesante Pablo. Pablo no pues está ahí, absolutamente. Está pensando, tenemos que ir, tenemos que evangelizar. Ay de mí si no evangelizar. Pero apenas yo me muevo y tengo que dejar a alguien. ¿Y quién es ese alguien que tiene que seguir con esa comunidad? ¿Cómo tiene que comportarse? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo tiene que moverse? ¿Cómo tiene que ser su realidad? ¿Entienden? Entonces así comienza poco a poco. ¿Verdad? Pablo a mover y a hacer esta nueva estructura, ¿verdad? Con la que ellos tienen que mover, animar, fortalecer lo que está alrededor. Y entonces él ahora confía, se nota que él los quiere y se nota que Pablo, a pesar de que era de vez en cuando bastante argeladito por lo que se nota, ¿verdad? Por su temperamento, que no se calla. ¿Recuerdan cuando hubo el problema con Bernabé? El problema de Pablo con Bernabé en realidad fue a causa de Juan Marco, porque Marco les había abandonado. Se había ido la primera vez, después ya era yo acá. O sea, parece. Han se llegó a integrar después de un cierto tiempo y Pablo dice, no señor, usted aquí no va a venir más. Eso. Por lo menos se entiende ello. Bernabé tenía esa otra característica que es interesante. Él es como esa esponja, decíamos, ¿verdad? Que le recibe, que no hay problema, vamos a ver qué podemos hacer. Como en Dapalle. El asunto es que se sienta bien, que venga ese muchacho, que venga y vamos a ayudarle, vamos a animarle. Fue inconstante, se fue, nos dejó, nos abandonó, pero ahora él puede de nuevo venir con nosotros. Y Pablo, a Pablo no hay cosa, no señores, la pesa mayecota, la pesa o uta ojoño más abajo juicio, tojonen 10, está peor, pella bobe en la vende grupo, se, allá por escata, allá por allá, desde otro lado, hacia otro lado. Y así hace, mira que Pablo es muy decidido en sus convicciones por la pinta. Y al mismo tiempo es muy, muy exigente, ¿verdad? Y así Pablo comienza a caminar por su parte, ya se encuentra con Timoteo, y después ahí comienza, ¿verdad? Silvano, etc. Después se le une Lucas, y así forma su equipo. Ahora le estamos viendo a Pablo, que había caminado un poco solo, se encuentra solo, ahora él viene hacia Mileto, en Mileto se encuentra y les llama, ya trabajó muchísimo, la gente ya le conoce, pero le ama. Nosotros, queridos amigos, quiera o no quiera, esa intuición que nosotros tenemos, ñande coña intui, enseguida coña de ya esa, va esa guabajina. Si alguno es medio en su web, alguno es así que medio ñande botado y se, algunos cuya posea las escuelas o hipotantes, etc. Enseguida que nosotros nos damos cuenta. Si una persona es aprovechadora, si una persona quiere beneficiarse de los otros, ¿verdad? Si una persona quiere verdaderamente y tiene ese deseo de lanzarse, de evangelizar, de hacer las cosas bien, seguida, ya pilla, después eso pues son sentimientos y son lo que nosotros le llamamos el ojo clínico para detectar también y para saber cuál es nuestro movimiento. Y eso es lo que ellos se dan cuenta en la persona de Pablo. Cuando Pablo les dice, me voy y puede ser que ya no nos veamos más. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo,
Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán Te vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza,
vas camino de la cruz. Oh, vas camino de la cruz. El jefe de la Comisión Antiabusos del Papa ha pedido a todos los departamentos del Vaticano que dejen de exponer las obras de arte de Rupnik, el exjesuita acusado de abusos sexuales. Rupnik es un reconocido teólogo y artista especializado en mosaicos. Fue expulsado de la Orden de los Jesuitas por no colaborar en la investigación que le acusa de abusar de decenas de mujeres. Sus obras figuran en más de 200 iglesias y edificios de Europa y Norteamérica. La petición de dejar de exponer sus obras fue realizada por el cardenal Sean O'Malley de Boston, jefe de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. En la misiva dice que debemos evitar transmitir el mensaje de que la Santa Sede es indiferente al sufrimiento psicológico por el que muchas personas están pasando. Esta carta de O'Malley llega justo una semana después de que el jefe del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Paolo Ruffini, defendiera que no se quitasen las obras de Rupnik. Dijo que no consideraba cristiano actuar así y que quería esperar el resultado de la investigación que la doctrina de la fe está llevando sobre Rupnik. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo,
Hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el último versículo 38 del capítulo 20. Apenas, sobre todo porque les había dicho que ya no volverían a verlo. Todos apenados entonces, con un gran dolor en el corazón. Y ya dijimos que esto se debe, ¿verdad?, de esta pena, este dolor que ellos sienten, porque ven en Pablo una persona muy sincera. Pablo muestra, dice, lo que él es, a través de sus palabras, a través de su forma de vivir, a través de sus expresiones. Él no se guarda nada para sí mismo, sino que siempre es una entrega total. Ustedes saben, queridos amigos, que volviendo un poco del capítulo 13, si ustedes quieren, hagan un poco de nuevo esa prueba, aunque sea vayan mirando los títulos y si quieren vayan escuchando, ¿verdad?, de nuevo los cursos bíblicos de cada día. Y ustedes se van a dar cuenta que Pablo aquí está sufriendo, pero de una manera terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que rayo. A ver, no pena guasu y ese. Entonces, nadie le quiere hacer caso, nadie le quiere escuchar. Pablo insiste, apea tuya y poshima y cuay, apea tuya y mosema y cuay, o ya pedreama tú. O porque hay cambios. ¿Se acuerdan que en muchos casos, ¿verdad? Porque se convierten. Y entonces, al entender que esa conversión había sido llama a una verdadera conversión del corazón, esto no les gusta a nadie. Por ejemplo, ¿se acuerdan la adivina de Filipos? Ahí, por ejemplo, tenemos también la travesía, la fundación de la iglesia en Filipos. En fin, todos estos elementos que tenemos anteriormente y que fuimos estudiando nos muestran que los cambios que suceden hacen que después las personas también reaccionen. Por una parte, los que se convierten de una forma positiva, se sienten liberados y hacen y entienden lo que Dios quiere para la vida de ellos. Pero ustedes saben que hay mucha gente que vive aventajándose de las personas que están allí esclavizadas de una manera pero absolutamente indigna, digamos, de la condición del hombre. Y Pablo, Jesucristo, siempre nos libera de las condiciones serviles. Ya no hay batalla, sino que nosotros seamos libres verdaderamente.
que nosotros podamos pensar, entender, y en la medida en que nosotros pensamos, entendemos y somos libres, nosotros también vamos a ser capaces de ayudarnos, de dar pasos importantes y contundentes en la construcción del reino de Dios. Y entonces por eso, así, al concluir esto, ¿verdad? Es interesante porque cuando termina dice, la felicidad está más en dar que en recibir. Después de decirles esto, como conclusión, se arrodilló y oró junto a ellos. Se arrodilló y oró junto a ellos. 2 palabras, 2 verbos importantes. Reconocer humildemente quiénes somos. El arrodillarse, el ponerse, sino que se añemo y venían de Yarapop. Eso quiere decir arrodillarse. Por eso nos arrodillamos, porque reconocemos y decimos, Señor, tú eres verdaderamente quien nos da la vida. Y luego orar junto a ellos. ¿Por qué? Porque esto es sensibilizarse a que vivir, entender, sentir, el orar, llegar al corazón, a lo más profundo de las personas. Todavía, todos después se pusieron a llorar. Abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente. Quiere decir que aquí llega lo más profundo de un amor sincero hacia las personas. La ñandenacena, ustedes saben, ya hemos dicho varias veces, ¿por qué esa consecuencia del llorar? Lloramos solamente cuando lo sentimos, cuando lo vivimos, cuando nos toca las fibras más íntimas del corazón y de la vida. Porque algunos, queridos amigos, ya no saben llorar, ya no lloran, ¿verdad? Entonces, peaina ve famoso de música, dicen que los hombres no deben llorar, ¿verdad? O sea, dicen que los hombres no deben llorar, pero al final de cuentas me ha tocado tan profundamente que entonces me salen las lágrimas, ¿verdad? De adentro. Porque tocaron las fibras más profundas del corazón. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Y entonces, Daipori Avelas hace grande, porque se deja tocar por esa necesidad. Ahora, cuando uno se vuelve insensible, entonces uno tiene que preocuparse. Quiere decir que nuestro corazón se ha endurecido y nuestro corazón nos está poniendo a esa altura de lo que significa verdaderamente entonces acompañar al pueblo, a la gente, esa persona que está a tu lado. Y por eso termina diciendo, apenados todos, sobre todo porque les había dicho que ya no volverían a verlo, después lo acompañaron hasta el barco. Y así concluimos, queridos amigos, también el día de hoy. Nos embarcamos ahora con Pablo y vamos hacia Jerusalén. Después llegaremos ya y pasaremos la próxima con el capítulo 21, en que Pablo ya está viajando y se encontrará en Jerusalén. Terminamos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en el Yarañe Nuevo Testamento. Que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.